Bueno, este es un poco el temario de la presentación que tengo para hoy. Fundamentalmente, comienzo explicando un poco cuáles son las causas de esta problemática global ambiental vinculada al calentamiento global y el cambio climático, que está fuertemente vinculada a la emisión de ciertos gases a la atmósfera que se denominan gases de efecto invernadero. Después hablo un poco de cuáles son las responsabilidades de los países en la producción de estos gases, qué tipo de indicadores se pueden utilizar para medir grados de responsabilidad de los países, que es un tema clave hoy en la negociación internacional en esta temática, qué tipo de compromisos se han asumido y se pueden asumir de acá en adelante para poder ayudar a limitar el crecimiento de las emisiones de estos gases. ¿Cómo está Argentina parada en esta temática? Primero, respecto a cuáles son los principales impactos que puede tener la problemática del cambio climático en nuestro país, y después con respecto a cuáles son las emisiones y nuevamente grado de responsabilidad de nuestro país en las causas de esta problemática. Finalmente, hablaré un poco de cuáles son las posibles acciones de respuesta frente a este tema. En el gráfico de la... Es bien incómodo ver así. En el gráfico de la izquierda pueden ver cuál es la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global. Obviamente han ido incrementándose con el transcurrir de los años. Tienen las principales fuentes de emisión de estos gases, tienen su origen en la quema de combustibles fósiles. Eso principalmente produce dióxido de carbono. Después también hay emisiones vinculadas a actividades agrícolas. Ahí tenemos emisiones de otro tipo de gases, como pueden ser el metano o el óxido nitroso. Y después también hay actividades vinculadas a la deforestación. Y ahí nuevamente aparece el dióxido de carbono. Entonces, todo este conjunto de gases, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y algunos otros, son los que nosotros denominamos gases de efecto invernadero. ¿Por qué gases de efecto invernadero? Porque tienen la cualidad, la particularidad de potenciar algo que se denomina efecto invernadero, que es algo que ocurre naturalmente y ha ocurrido siempre en la Tierra. La atmósfera tiene cierta capacidad de retención del calor. Básicamente la Tierra se calienta porque viene la radiación del Sol, y al calentarse la superficie de la Tierra emite radiación, y esa radiación parte es contenida en la atmósfera. Eso siempre ocurrió. Lo que ha venido ocurriendo desde la revolución industrial es que hemos de alguna manera aumentado esa capa de gases de efecto invernadero, producto de las actividades industriales, del transporte, de la agricultura, de la deforestación. Hemos ido aumentando de alguna manera el grosor de esa capa de gases de efecto invernadero. Y consecuentemente también lo que hemos ido incrementando es la cantidad de calor que se retiene en la Tierra y no es liberada hacia el espacio exterior. Y ese incremento en la cantidad de calor retenida está ocasionando un aumento de la temperatura media superficial del planeta. No todo el planeta se calienta a la misma velocidad ni con la misma temperatura, pero globalmente el promedio da que en los últimos 50 años ha venido incrementándose la temperatura. Ese proceso se denomina calentamiento global. Como la temperatura, como dije antes, no se eleva de igual forma en todas las regiones del planeta, ese cambio diferencial de la temperatura tiene un efecto sobre otras variables del clima. Por ejemplo, los patrones de circulación del océano o de la atmósfera, que a su vez en la atmósfera los vientos llevan humedad de un lugar a otro, con lo que hace que pueda llover en un lugar o deje de llover en otro lugar. Es decir, este proceso de calentamiento global tiene un efecto sobre otras variables del clima, y esto es lo que se denomina cambio climático. Este es un poco volviendo sobre las causas de la problemática, las emisiones globales. Ahí pueden ver cuáles son las principales fuentes de emisión. Como dije anteriormente, la quema de combustibles fósiles, que es fundamentalmente dióxido de carbono, es la principal fuente. Abajo tienen discriminación por el tipo de actividad que generan estas emisiones. Fundamentalmente la generación de energía es la principal actividad que genera emisiones de gases de efecto invernadero, seguido por las actividades industriales, los procesos industriales que también producen muchos gases, y en segunda instancia la agricultura y el transporte.
esto es un panorama global, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos dividir esa torta de emisiones por países? ¿No? ¿A cuánto le corresponden esas emisiones a cada país? ¿O cómo asignar responsabilidades sobre este incremento en las emisiones de gases de efecto invernadero? Bueno, hay distintos indicadores. Uno muy directo, intuitivo, es decir, bueno, las emisiones absolutas hoy, en la actualidad datos 2010, ¿no? ¿Cómo es el ranking de países? Y ahí ustedes pueden ver que hay dos que están en la cima, China y Estados Unidos. Esta es una de las cuestiones que uno puede decir que entonces con respecto a la responsabilidad hoy en día es que si nos atenemos a las emisiones actuales, hay países desarrollados y hay países en desarrollo que tienen fuerte responsabilidad sobre estas emisiones y consecuentemente tanto países desarrollados como Estados Unidos como países en desarrollo como China tienen que llevar adelante acciones para reducir emisiones. Si en lugar de plantear el ranking de emisiones actuales, planteáramos el ranking de emisiones históricas, es decir, por ejemplo, el acumulado de emisiones en los últimos 50 años, ese ranking cambiaría. Ya de arriba empezarían a aparecer todos los países desarrollados y todos los países en desarrollo que ven en esa lista irían bajando. China, India, Brasil empezarían a bajar porque realmente el acumulado de emisiones que tenemos en la actualidad es producto de 50 años de desarrollo de países como Estados Unidos, Alemania, Japón, Canadá, etc. Entonces, ese es otro indicador que no está mostrado, pero que también es hoy fuente de debate. Otro tema importante es decir, bueno, algunos dicen el indicador no debería ser emisiones absolutas ni emisiones históricas, debería ser emisiones per cápita, porque al fin y al cabo algunos países tienen más emisiones porque tienen más habitantes. Y cualquier habitante para satisfacer sus necesidades mínimas necesita de alguna manera consumir energía y el consumo de energía está asociado a emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces lo que tenemos que hacer es más eficiente ese consumo de energía, pero no penalizar a los países que tienen muchos habitantes. Entonces el argumento que diría China, por ejemplo, ¿no? Que le da muy bien este indicador de emisiones per cápita. Me olvidé de mostrar dónde estaba Argentina en el anterior slide, pero se leía que estábamos 30 más o menos a nivel global y terceros en América Latina después de Brasil y México. En este caso, Argentina está por arriba del promedio mundial de emisiones per cápita, que debe estar alrededor de 7 toneladas de dióxido de carbono equivalente por habitante. Aclaro que la unidad dióxido de carbono equivalente, yo hablé hace un rato de distintos gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso. Hay una manera de llevar todas esas a esos gases a una unidad común que se llama dióxido de carbono equivalente. Para hacer eso necesitamos tener en cuenta cuál es el potencial de calentamiento de cada uno de estos gases. No todos estos gases son igualmente dañinos para la atmósfera. Para darles un ejemplo, el metano es 21 veces peor que el dióxido de carbono en términos de su calentamiento. Emitir una tonelada de metano equivale a emitir 21 toneladas de dióxido de carbono. Entonces, si quiero expresar una tonelada de metano en términos de dióxido de carbono equivalente, una tonelada de metano equivale a 21 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Así que, bueno, teniendo en cuenta los potenciales de calentamiento global, uno puede llevar toda esta unidad común que es el dióxido de carbono equivalente, que es la que se está utilizando en lo que estoy mostrando. Esta es otra forma, otro indicador posible. Emisiones, intensidad de emisiones, ¿no? Emisiones dividido el PBI del país. Entonces, esta es otra forma. Algunos países proponen que el indicador a utilizar para asignar responsabilidades debería ser este. Recientemente, el panel intergubernamental sobre cambio climático, IPCC por sus siglas en inglés, estuvo discutiendo la presentación de su nuevo informe de síntesis, el quinto informe de síntesis. Este panel hace periódicamente, cada 7 años, informes. Tiene 3 grupos de trabajo, uno sobre impactos, uno sobre la ciencia del cambio climático, uno sobre impactos y adaptación y uno sobre mitigación. En particular en el grupo del IPCC, en el informe del IPCC que hablaba sobre mitigación, estaba este tipo de clasificación de los países, ¿no? El IPCC ponía en el informe esta clasificación en países de renta alta, media, baja. Argentina quedaba contemplado en ese grupo, que es los países de alta, media
de alto o medio ingreso. Y compartí ese grupo con China, México, Colombia, Sudáfrica, etc. Finalmente, esa clasificación que intentó incluir el IPCC en su informe no fue aceptada por los países que tienen que, en última instancia, aprobar estos informes y no quedó en el resultado final. Pero me parece interesante destacarlo porque, hablando esto de grados de responsabilidad, ustedes habrán visto que Argentina no está en los primeros lugares en estos indicadores, pero, sin embargo, tampoco es un país que sea neutro en términos de emisiones y, de hecho, comparte, en este tipo de clasificaciones, comparte con países que claramente se les está exigiendo que tomen acciones en la materia. Entonces, hoy en día hay un proceso de negociación internacional en marcha en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Este proceso tenía antes un objetivo importante, que era la continuidad o la ratificación del segundo periodo de compromiso del Protocolo de Kioto. Eso ahora quedó un poco de lado, porque el segundo periodo de compromiso del Protocolo de Kioto tiene muy pocos países interesados en adoptar metas en ese contexto, con lo cual toda la discusión pasó a un grupo que está dentro de esta negociación, que se llama, o a una instancia que está dentro de esta negociación, que se llama Plataforma de Durban, donde los países están discutiendo un acuerdo global que vale para todos los países. El Protocolo de Kioto, vale aclarar, las metas eran solo para países desarrollados, no para países en desarrollo, pero en esta nueva instancia de negociación, en el marco de la Plataforma de Durban, se discuten metas, o el término que se utiliza se discuten contribuciones de todos los países, de los países desarrollados y en desarrollo. Esta plataforma se está reuniendo periódicamente, tiene varias reuniones al año, y se intenta avanzar en un proceso de negociación para definir estas contribuciones. En teoría, debería estar listo un acuerdo para firmar en el año 2015 en la cumbre de cambio climático que se hace habitualmente a finales de año. Este año se hace en Lima, Perú. El año que viene se hace en París, Francia. Entonces, en París, según el cronograma de tiempo establecido en los documentos de negociación, se debería llegar a establecer ese acuerdo global donde todos los países tienen que contribuir de alguna manera con esta problemática. ¿Qué está pasando con el cambio climático en Argentina? Ahí habría que dividir en dos etapas. ¿Qué es lo que ha venido pasando en estas últimas décadas? O sea, ¿cuál es el cambio climático observado? ¿Y qué es lo que podría pasar a futuro? Es decir, ¿cuál es el cambio climático proyectado? Por supuesto que en este segundo, el proyectado, hay mucha más incertidumbre, porque lo que yo puedo mostrar es el resultado de modelos que dicen cómo, o que proyectan cómo puede ser el clima de acá a unos años y cuál puede ser el impacto de ese cambio en el clima. Pero esos modelos tienen una cantidad de suposiciones y rangos de incertidumbre muy importantes. Esto no, esto es observado. Esto es lo que ha ocurrido en las últimas décadas. Ustedes pueden ver ahí distintos impactos del cambio climático en Argentina. Estaba mostrando la anterior, perdón. Estos son los impactos observados, lo que ha venido ocurriendo en Argentina. Perdonen, pero tiene mucha sensibilidad. Esto es lo proyectado a futuro, producto de modelos que tienen cierto grado de incertidumbre. Las citas son un poco viejas porque es la información oficial que hay en la actualidad. SCN, Segunda Comunicación Nacional, que es el informe que presentan todos los países que son partes de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, como Argentina, y el último informe oficial presentado en 2007. Ahora se está trabajando en el nuevo informe que va a ser presentado el año que viene, pero los datos todavía no son públicos. Esto en cuanto a los impactos. En cuanto a las emisiones, Argentina tiene emisiones principalmente en el sector de energía. ¿Perdón? Sí, en el sector de energía y en el sector de agricultura y ganadería.
Las emisiones del sector de energía son básicamente dióxido de carbono, en agricultura y ganadería hay metano y óxido nitroso. Pero son fundamentalmente las principales fuentes de emisión en Argentina vienen de esos sectores. Las emisiones de Argentina han venido incrementándose con el tiempo. En general, las emisiones están asociadas al crecimiento de la economía de un país. El crecimiento de la economía de un país siempre demanda más energía y esa demanda de energía está asociada a más emisiones. Así que en general vamos a ver que cuando los países crecen van a emitir más. Por supuesto que el desafío está en cómo crecer de manera más eficiente o cómo desacoplar esa curva de crecimiento económico de la curva de crecimiento de emisiones. Estas son las principales fuentes de emisión en Argentina. La primera que dice CO2 procedente de fuentes fijas de combustión implica la generación de energía, la quema de gas o de gasoil en las centrales térmicas en Argentina para producir electricidad. Después tienen la segunda fuente de emisiones es el óxido nitroso de suelos agrícolas, el tercero es la fermentación entérica del ganado y el cuarto es el transporte. Esos 4 sectores explican el 85% de las emisiones de Argentina. Así que las acciones clave para poder reducir emisiones en nuestro país tienen que hacerse en esos sectores. Esta es la proyección a futuro. Las emisiones van a crecer, evidentemente. Ahí en este estudio no oficial de la Fundación Bariloche se habla de casi un 100% de crecimiento con respecto al 2005 en el año 2030. Crecen de manera diferente en distintos sectores. Algunos sectores, como el que dice UCUS, que es uso del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura, pasan de ser sectores que capturaban dióxido de carbono a sectores que emiten dióxido de carbono. ¿Qué se puede hacer entonces en este contexto de emisiones de estos gases y en este contexto de impactos del cambio climático sobre los distintos sistemas? Básicamente hay 2 grandes grupos de políticas. Las que se denominan políticas de mitigación, que apuntan a la problemática, a las causas de la problemática, es decir, políticas que tienen que ver con reducir el consumo de la energía o generar energía a partir de fuentes renovables o mejorar los sistemas de transporte, en fin, todo lo que tenga que ver con reducir la emisión de estos gases. Dentro de las acciones o políticas de mitigación también se incluyen aquellas que están destinadas a capturar el dióxido de carbono que ya fue emitido. Eso se hace fundamentalmente a través de actividades de forestación y manejo forestal. Esas actividades también se encuadran dentro de lo que se llama mitigación. Por otro lado están las actividades de adaptación que tienen que ver con adaptarse a los impactos del cambio climático, que no siempre son negativos, por cierto. Hay muchos impactos que pueden ser positivos y la adaptación tiene que ser como potenciar ese cambio positivo. El hecho de que llueva más o llueva menos en un lugar no implica necesariamente un problema, dependiendo cuál sea el lugar, cuál sea el cambio en la magnitud de la lluvia. Las medidas de mitigación también tienen sus impactos, así como los impactos directos del cambio climático estarían lo que llamaríamos impactos indirectos, ¿no? Que están vinculados a políticas de mitigación. Porque el hecho de que un país cambie su forma de producir o de generar energía tiene implicancias sobre, por ejemplo, el mundo del trabajo. La cantidad de puestos que se pueden generar o perder a partir de este cambio tecnológico, las necesidades de capacitación de esos puestos de trabajo. También está cómo pueden impactar restricciones que puedan aparecer en el comercio internacional vinculados a indicadores de huella de carbono, ¿no? Es decir, esto es algo que cada vez estamos viendo más de cerca. Algunos países que tienen acciones para reducir emisiones y que tienen costos asociados a esas acciones no quieren, digamos, de alguna manera pagar ellos solo el resultado de esto y empiezan a imponer límites en sus fronteras para que los países que comercien con ellos también se adecúen en cuanto a sus regulaciones para reducir emisiones. En términos de adaptación, bueno, hay muchas medidas. Acá tienen algunos ejemplos de medidas vinculados a sistemas urbanos o recursos hídricos. El ordenamiento territorial es una medida de adaptación muy importante. El tema de identificar cuáles son las zonas inundables y obviamente intentar no establecer poblaciones en esos lugares. El tema de infraestructura de recursos hídricos, sistemas de alerta temprana, cómo mejorar la prevención
de inundaciones, de sequías, etc. En el agro puede tener que ver también con cambios en las fechas de siembra, de cosecha, o cambios en las variedades que se utilizan de cultivos, en cultivos que sean resistentes a sequías, cultivos que sean resistentes a altas temperaturas. Bueno, todo esto es materia de lo que se denominan acciones en adaptación. En términos de mitigación, las cuestiones, como dije antes, tienen que ver con acciones que reduzcan emisiones o que capturen dióxido de carbono ya emitido. Y ahí tenemos acciones en todos los sectores, en la industria, en el transporte, en las viviendas, hacer más eficientes las viviendas en términos del aislamiento, que implique gastar menos energía para calefaccionar o para acondicionar, son medidas de mitigación. La gestión de los residuos cuando se liberan, se entierran, generan metano, hay forma de capturar ese metano y utilizarlo como fuente de energía hoy en día. Hay varios rellenos sanitarios en Argentina que capturan metano y lo utilizan como fuente de energía. En fin, hay muchas, todo eso se encuadra dentro de las medidas de mitigación. ¿Cuáles son los niveles de acción? Está puesta para mitigación, pero vale también para adaptación en realidad, ¿no? Hay 3 grandes niveles de acción. El primero, el rol principal, en el primero, que es el de normativa de alguna manera, el rol principal lo tiene el Estado y tiene que ver con regular apropiadamente en términos de favorecer la mitigación y la adaptación. El segundo nivel está compartido con el sector privado, es el nivel de los sistemas productivos, cómo producir de manera más eficiente, producir emitiendo menos gases, producir consumiendo menos energía. Ese es un nivel de acción compartido. Y el tercero es el nivel de los ciudadanos en general, todos nosotros. Todos nosotros, a partir de nuestros distintos estilos de vida, tenemos la capacidad de impactar en esta problemática y cambiando parte de esos estilos de vida podemos también ayudar a reducir nuestro impacto. Estas son algunas de las normativas que están en marcha en Argentina que tienen que ver con actividades de mitigación. Hay la ley de biocombustibles, por ejemplo, promueve la sustitución de combustibles fósiles por biocombustibles, biodiesel o bioetanol. La ley de bosques nativos, que promueve un ordenamiento de los bosques y de alguna manera se espera que esto redunde en una reducción en la tasa de deforestación. Como dije, la deforestación es una fuente importante de CO2. La ley de energías renovables, que es una ley que promueve la generación de energías renovables en el sector eléctrico, que tiene inclusive una meta hoy ya casi imposible de cumplir, de lograr el 8% de la generación eléctrica a partir de fuentes renovables en el año 2016. Bueno, hay un decreto vinculado al uso eficiente y racional de energía y hay también algunas leyes provinciales. Ahí cito una de la provincia de Buenos Aires que tiene que ver con justamente lo que dije antes del aislamiento de las viviendas y cómo eso puede ayudar a reducir el consumo de energía. El sector privado, como dije, o el sistema productivo, que tiene una parte, un actor importante en el sector privado, tiene la posibilidad de mitigar emisiones a partir de proyectos que, como dije, hagan más eficiente su producción. Tiene incentivos para hacer eso. El protocolo de Kioto estableció un mecanismo que se denomina mecanismo de desarrollo limpio, que es la posibilidad de generar un proyecto que reduzca emisiones de gases de efecto invernadero y vender esas reducciones de emisiones en un mercado. Hoy en día ese mercado está muy deprimido porque no hay demanda por esas reducciones de emisiones, por esos bonos de carbono, porque justamente no hay un compromiso aceptado globalmente. Si, como dije antes, en el 2015 en París se llega a un acuerdo en el que hay contribuciones de todos los países, seguramente va a volver a haber demanda por estas reducciones de emisiones y este mecanismo se va a revitalizar. De cualquier manera, en Argentina fue bien aprovechado. Hay 30, 40 empresas que tuvieron la posibilidad de hacer estos proyectos que reducen emisiones y conseguir vender las reducciones de emisiones logradas por ellos. Finalmente, como dije, el nivel de todos los ciudadanos, ese es un ejercicio que hicimos en la Secretaría de Ambiente hace unos años de estimar cuál era la huella de carbono del argentino promedio, es decir, cargando las actividades promedio de todos nosotros, cuántas veces usamos el auto por semana, o cuántas veces usamos el colectivo, o cuántas veces, cuál es nuestro consumo de energía, o cuál es nuestro consumo de gas. Llegamos a obtener ese dato, que el argentino promedio emite 5,71 toneladas de dióxido de carbono al año, y creamos una herramienta que permite a cualquier persona que accede a la página web poder determinar, a partir de cambiar determinados patrones en el estilo de vida, por ejemplo, utilizar menos el auto, utilizar
más el transporte público, puede reducir esa huella de carbono. Cualquier ciudadano hoy puede compararse, entrar, completar con sus propios datos, compararse contra la huella de carbono promedio, ver si está por arriba, por debajo, y si está por arriba, ver cómo puede reducir esa huella de carbono. Entonces, mis dos últimas slides tienen que ver con reflexiones y conclusiones de lo que acabo de decir. Un país puede crecer y al mismo tiempo limitar sus emisiones de carbono en comparación con un escenario sin respuestas a la problemática del cambio climático. Sí, yo creo que es posible. De hecho, muchos países lo están haciendo de esa manera. ¿Nos corresponde hacerlo a pesar de no ser responsables principales de la problemática? Sí, es verdad que Argentina no es el principal responsable. Yo mostré los indicadores, en ninguno estamos primero. En emisiones absolutas tenemos 0,7%, 8% de las emisiones del mundo, pero tenemos una parte. ¿Debemos hacerlo a cualquier costo? No, creo que no debemos hacerlo a cualquier costo. Yo no creo que ningún país en desarrollo tiene como prioridad reducir emisiones y creo que está bien. Creo que la prioridad debería estar en reducir pobreza, en otras cuestiones sociales, pero también creo que es muy posible hacer muchas de esas cosas y al mismo tiempo reducir emisiones. Entonces el enfoque tiene que ver con esto último que acabo de decir. El cambio climático entonces tiene desafíos y tiene oportunidades. Los desafíos tienen que ver con orientar los modelos de producción actuales hacia modelos menos intensivos en emisiones y desarrollar capacidades de adaptación para hacer frente a estos nuevos escenarios del clima. Y las oportunidades tienen que ver con un marco internacional que se está gestando, donde hay mucho financiamiento orientado sobre todo a la problemática de mitigación, pero mucho financiamiento que puede ser capturado por nuestro país y aprovechado para reducir emisiones. Bien, bueno, muchas gracias. Lo que les propongo es una reflexión sobre un pacto mundial para la vida, ni más ni menos, es simple. Sobre todo porque después de haber escuchado a nuestro colega, que nos explicó la lucha sobre el cambio climático, podemos decirnos, pero bueno, no es posible. ¿Qué es esto del impacto mundial? Hay que ser realista, o es algo utópico. Es cierto, sí, que hoy, aún cuando nosotros no hagamos más que ir diciendo que estamos globalizados, que somos interdependientes, que vivimos en este mundo complejo, que en adelante el destino, el devenir de todos nosotros tiene que ver con la totalidad del mundo, de la historia, etcétera, etcétera. En definitiva, estamos felices si Obama logra, por decreto, vencer a la oposición republicana que dice que es esta historia del cambio climático, son fanáticos, comunistas, que cuentan cualquier cosa. Y China, estamos muy contentos si China promete disminuir el nivel de emisiones de CO2 a partir de 1990. Extraordinario, estamos todos felices. 2030 dijo, así. Y en realidad lo van a hacer en 2030. Entonces así efectivamente el plan mundial que estamos esperando, este acuerdo bilateral entre China y Obama, tal vez dentro de 2 años Obama ya no esté allí, entonces el acuerdo que habrá firmado con China, en fin, fue tal vez un acuerdo verbal y nadie lo va a respetar. Pero pienso efectivamente que la falla estructural de nuestra debilidad, de pensar que el futuro del mundo depende de acuerdos bilaterales entre los poderosos, la debilidad estructural entonces de nuestro enfoque es que desde hace 30 años se habla de la lucha contra el cambio climático y en el fondo seguimos en una lógica de aquiescencia
de crecimiento de productos, de crecimiento de tecnología, de crecimiento del dinero. Y la política de adaptación que se toma en el marco de cambio climático dice lo siguiente: no se preocupen, empresas privadas, mercados financieros, no tengan miedo. El desastre ecológico es una oportunidad para hacer dinero. Y sí, y esto es la muerte de la política de lucha contra el desastre ecológico. El hecho de que se diga, de que haya que decir que hay oportunidades si uno destruye el planeta porque hay nuevos modelos financieros de reforestación, de nuevas certificaciones, y que esta oportunidad financiera permite el crecimiento verde eventualmente. Esto es el suicidio planetario. Y mientras las Naciones Unidas y los estados del mundo continúen diciendo que hay que tomar medidas de mitigación, de adaptación, porque hay nuevas oportunidades de crecimiento económico, el destino del planeta será particularmente peligroso. Y yo ahora quisiera tratar de ver qué es lo que podemos hacer. Y la primera serie de propuestas tiene que ver con los procesos que están en la base, no del cambio climático, sino en la base del desastre climático. Es un muy lindo eufemismo decir cambio climático, ¿no? El cambio siempre es algo bello, hay oportunidades. Además, hablar de desastre climático es un poco demasiado político incluso. Y los científicos no tienen que ser políticos. Los científicos son neutros y tienen que hacer análisis neutros. Y no tienen que hacer propuestas políticas porque si no pierden credibilidad como científicos. Yo soy un científico, pero yo pienso que no tenemos que ser neutros. Tenemos que hacer propuestas políticas. La primera propuesta que me permito someter a la atención de todos ustedes como pacto mundial es luchar simultáneamente contra la mercantilización, la monetarización relacionada con la mercantilización de la vida, la privatización de lo vivo, la financialización de la vida. Hoy el mundo está dominado por estos 4 procesos. Nosotros como seres humanos nos hemos convertido en cosas. Somos mercaderías, recursos humanos. No somos seres humanos. Hay millones de jóvenes de los 18 a los 30 años que actualmente no tienen empleo en el mundo. Y eso es porque no hay utilidad en emplearlos. Son recursos humanos y no hay interés en utilizarlos. ¿Por qué tendría que pagarles? No saben nada, no son útiles, no son productivos. Y hoy soy economista yo. Esta raza terrible que somos como economistas, no les deseo que sean economistas. No inviten a sus hijos a estudiar para convertirse en economistas. Nosotros hoy decimos que durante las próximas décadas el desempleo estructural estará entre 15 y 20% de la población activa, porque nuestra economía ya no emplea el trabajo, porque se puede hacer el doble
con la mitad de la fuerza de trabajo. Y nuestra economía ya no puede tener el objetivo de pleno empleo. Y entonces somos cosas. Así como somos recursos, así como los recursos energéticos, o como los recursos naturales, o como los recursos tecnológicos. Debemos abandonar este enfoque. Los seres humanos no son cosas. No tenemos precio. Kant dijo que la diferencia entre los seres humanos y las cosas era que las cosas tienen precio, porque todo es relativo, el precio es relativo. Entonces las cosas tienen un precio relativo. El ser humano no tiene precio, somos absolutos como valores. La dignidad humana, los derechos humanos no tienen precio, porque somos absolutos. No es posible relativizar el valor como seres humanos, el de uno con respecto al del otro. Somos iguales. No tenemos precios relativos. Y por lo tanto, esta idea que debería desarrollarse en las universidades no ocurre, porque en realidad las universidades ya no deben enseñar el precio del ser humano o el precio de los derechos. Tienen que destacar el valor de la dignidad humana y separarlo del mercado. No se puede mercantilizar la vida. No se puede mercantilizar la vida y el costo de la atención médica de una persona en una fase terminal de cáncer porque cuesta mucho, porque fumó. Y en consecuencia ya no es digno. Y no podemos tampoco mercantilizar la vida de las otras especies vivas. Creo que en estos últimos años hubo un progreso considerable en la historia humana, porque se reconoció los derechos de la naturaleza. Y es interesante saber que en América Latina ustedes inventaron la concepción del derecho de la naturaleza. No ocurrió en Europa. No son las universidades norteamericanas ni las británicas. Son grupos asociativos de Ecuador, de Bolivia, de Venezuela, de Brasil, quienes inventaron este concepto de Pachamama, de derechos de la madre tierra. Nosotros, los europeos, no teníamos esta concepción. Y ahora se dice las especies vivas tienen derecho. Ya no es los seres humanos quienes tienen derecho de vida y a la vida. Las otras especies vivas, los microbios, las plantas, los animales. Y nosotros, como seres humanos, tenemos la responsabilidad de darles la palabra a estas otras especies vivas porque no pueden hablar. Y este es un progreso enorme. Y los universitarios de Latinoamérica, bueno, ustedes son formidables para eso. El núcleo de cambio de la visión del mundo vino de aquí, de la cultura indígena, que finalmente encontró su autonomía. Desmercantilizar la vida es esencial. Concretamente, esto significa que tenemos que luchar y las universidades tienen que estar en la vanguardia de esto. Tenemos que luchar contra esta nueva oleada de tratados internacionales de comercio. Esta nueva oleada de tratados internacionales sobre inversiones que liberalizarán todo,
los TP, TPTA, TISA, TZ, etcétera, ¿eh? Todas estas siglas son una nueva generación de acrónimos que pretenden confirmar el poder de la mercantilización y monetarización de la vida. Si nosotros aceptamos como europeos, junto con los norteamericanos, aprobamos estos TTP, Transatlantic Pact on Trade and Investments, será el fin en 2 generaciones nuestra capacidad de respetar el derecho de la vida de los seres humanos y de los seres vivos. Si nosotros aceptamos los TISA, Trade Investment and on Services Agreement, sobre los servicios que están mercantilizados, los servicios de salud, servicios de educación, y que permitirá el refuerzo del derecho de propiedad intelectual sobre la vida. Los derechos de propiedad intelectual sobre las semillas. Cuando privatizamos el derecho de propiedad de una semilla, privatizamos la madre tierra. Son los en el mundo entero la madre tierra se convierte en una esclava de estos intereses, esclava. Es necesario liberar a la madre tierra de los derechos de propiedad intelectual sobre las semillas. Nosotros nos convertimos en cómplices si seguimos aceptando los derechos de propiedad intelectual sobre las semillas. Somos cómplices si aceptamos que la energía solar, el sol, se convierta en una propiedad privada. El sol es propiedad privada. Traten de poner paneles solares en su casa sin pagar y que esto sea una propiedad industrial. Traten de inventar un nuevo medicamento. Sin estar obligados a pagar a las industrias farmacéuticas que controlan el 91% del capital biótico del planeta, sometido, registrado y conocido. Entonces, desmercantilizar, sacar del mercado a la vida. Este va a ser el primer instrumento a partir de la lucha contra los tratados internacionales sobre comercio y la inversión. Y también hay que proceder contra la privatización. Se privatizó todo. Ya no hay nada que sea público, como un bien común y público mundial. Estamos globalizados, pero los bosques son propiedad de los estados o privadas. Las plantas son propiedad privada. Las playas, los océanos, el agua. Entonces hay que reinventar la noción de bien común público mundial. Argentina, aun cuando sea el Estado argentino no es propietario de tierras de las Pampas. La tierra de las Pampas es un bien común público mundial. Y Argentina es responsable en nombre del mundo de el correcto mantenimiento y salvaguardia de las tierras argentinas. China no es propietaria de la tierra china. O el Congo o Indonesia no son propietarios de las selvas. Son responsables de las selvas en sus territorios en función del interés de la población mundial. Son principios simples y son principios ciertos.
La estatización patrimonial de los bosques y selvas es un principio complicado y falso. La despatrimonialización particular de la vida es una estrategia para el futuro. Esta lucha contra la privatización significa lucha contra la monetarización y financialización. En Río de Janeiro, Río más 20, se consagró el principio de monetarización de la naturaleza. Es un escándalo. No podemos monetarizar la naturaleza. Nosotros como europeos estamos en la vanguardia. Hay 17 universidades europeas que forman parte de una red europea para la monetarización del agua. Somos los más avanzados en el mundo, bajo presión de financiación de la Comisión Europea. Hace 10 años gastamos 17 millones de euros para investigaciones sobre cómo monetarizar el agua en Europa. Es decir, cómo calcular que tal proteína, que tal microbio, que tal planta de la cuenca hidrográfica del Danubio o bien del lago de Garda, cómo esto puede medirse. El objetivo es que Coca-Cola o Nestlé puedan comprar el agua de Siberia o el agua del Rin en función del valor mercantil del agua. Porque así podrán permitir, como se dice en la jerga universitaria tecnocrática europea, una utilización más eficiente de los recursos hídricos de Europa. Nosotros como universitarios tenemos que luchar contra la monetarización de la naturaleza. No tenemos que ser cómplices. Nuestras universidades no deberían permitir que haya economistas que sean pagados por las empresas para calcular el valor monetario mercantil del agua. Esta solución es imposible. No es cierto que esto sea revolucionario. Cuando Pasteur permitió la gran revolución del descubrimiento microbiano, no monetarizó a los microbios. Pero de todos modos hizo una gran revolución. Y no había ninguna bolsa de microbios del mundo para definir el precio del microbio más dañino o del microbio más positivo para la salud. Mientras que hoy el presidente de Nestlé trató de decir que había que hacer una bolsa mundial del agua para determinar el verdadero valor mercantil del agua. Así como existe hoy la Bolsa Mundial del Precio del Trigo o del arroz. Y ustedes saben que el precio del trigo y del arroz no está determinado por los 920 millones que se mueren de hambre y que pretenden acceso al trigo y al arroz. No son ellos quienes determinan el precio mundial del trigo. Son los mercados financieros de productos agrícolas. Son los mercados financieros, no los productores de trigo, no los productores de arroz, quienes definen el precio del trigo y del arroz, sino los mercados financieros. Y yo calculé que son unas 2.500 personas que están operando en los mercados financieros del trigo y del arroz, y ellos deciden el precio del trigo y del arroz sin haber jamás visto ni siquiera un grano de trigo o un grano de arroz. Y esto me lleva a proponer medidas contra la financiarización de la vida.
En Europa se lanzó una iniciativa que se llama Declaremos ilegal la pobreza. Declaremos ilegal la pobreza y se está haciendo cosas en Europa para modificar las leyes que permitan a las empresas cotizar en bolsa, ser propietarias o que gestionen bienes y servicios esenciales e insustituibles para la vida. Es así como pensamos que una empresa que cotiza en bolsa, no puede ser propietaria de una variedad de trigo, una especie de trigo. No puede ser miembro de un consejo de administración de una universidad en la Facultad de Medicina. No puede poseer un periódico. Es necesario prohibir que una empresa que cotiza en bolsa se convierta en propietaria de un diario, un periódico, porque sabemos muy bien que la empresa que cotiza en bolsa va a obedecer a la lógica de la bolsa. Una empresa privada que no cotiza en bolsa tal vez pueda obedecer a las estrategias de propietario de la empresa. Una empresa familiar, por ejemplo, una empresa cooperativa. Pero una empresa que cotiza en bolsa no tiene estrategia como empresa. La estrategia de la que cotiza en bolsa la decide el mercado financiero. En el pasado la familia Fiat podía decidir sobre Fiat, pero ahora que Marchionne puso a Fiat en la bolsa, bueno, serán los accionistas del mundo entero, es decir, los operadores financieros, quienes van a decidir cuál es la estrategia de Fiat. Entonces ya no son los propietarios familiares de Fiat. Y en consecuencia hay que prohibir una lógica financiera que no es la lógica industrial, que no es la lógica de la vida. Hay que prohibir a la lógica financiera el que definan, que comanden la estrategia de vida, la estrategia de desarrollo, de valorización de los recursos planetarios y humanos. Y ustedes saben muy bien que actualmente, bueno, las finanzas son predadoras ante todo. No sé si ustedes leyeron la semana pasada un gran escándalo de la manipulación de las tasas de cambio de las monedas. 6 empresas, 3 norteamericanas, 2 británicas y una suiza, fueron condenadas a pagar una multa de 4.300 millones de dólares. Migajas. Ellos manipularon durante 5 años la tasa de cambio y tuvieron beneficios de centenares de miles de millones. Pagar 4.300 millones, bueno, y no la gente, sino las empresas, sus bancos, no los que lo hicieron, las personas que lo hicieron. Es ridículo. Pero ellos robaron durante 5 años miles de millones, centenares de miles de millones y no son culpables. Se considera que esta criminalidad financiera forma parte de la naturaleza, del funcionamiento de los mercados financieros. Así como nosotros pensamos que, bueno, el hecho de que seamos criminales, bueno, es natural, los seres humanos son criminales. Los italianos con los mafiosi, por ejemplo, es naturalmente uno es criminal. Y el mercado financiero o los mercados financieros son considerados como criminales de manera natural. No se puede vivir sin criminalidad. Y ustedes recordarán que hace 2 años hubo un escándalo de los Libor. No. Y cuando hablo, les preguntaré cuántos escucharon hablar del Libor. Es una taza, es una taza. No son muchos, ¿eh? Y sin embargo, es uno de los mayores escándalos de los últimos años. ¿Y quién ganó?
el máster de tenis, ustedes saben, ¿no? ¿No lo saben? O el equipo de fútbol, ¿quién ganó la Copa de Fútbol? Bueno, ¿por qué el mundo no conoce el escándalo de los Libor? ¿Cuántos escucharon aquí hablar, aparte de mí ahora, sobre el escándalo de las tasas de cambio de las monedas? ¿Por qué el mundo no sabe nada? Ustedes son un mundo ilustrado de universitarios y aparentemente son ignorantes. ¿Por qué? Porque el mundo es el que impone su manera financiera. Entonces, paso a mis dos últimas propuestas porque me doy cuenta que estoy hablando demasiado. Más allá de la mercantilización y de la monetarización y la privatización y la financiarización, hay otra gran tendencia actual que tiene un impacto mundial y que es absolutamente necesaria. Más allá de reinventar la economía de los bienes comunes y de los servicios comunes, hay que inventar la politeia mundial. La politeia, la política. Bueno, es cierto que un italiano venga a hablar de mejorar la política puede parecer un poco abusivo. Les pido que por favor me disculpen, pero yo vivo en Bélgica, no vivo en Italia. Entonces, es revalorizar la política. Y esto es muy importante, porque no hay polis, la ciudad. Y cuando yo hablo de mundial, yo escucho polis, ciudad. Yo pienso, por ejemplo, en Checo Cesarola, en Venezuela, que es la mayor cooperativa donde no hay monetarización, todos son iguales. En Venezuela, este es uno de los proyectos mundiales de iniciativa más desarrollado en este momento. Es una enorme cooperativa. Buena, pero es política. La política es vivir juntos. No es la política de representación. Revalorizar la polis, porque en la ciudad es donde se encuentra el mundo. No hay un mundo. Para mí, pacto mundial es un pacto de reinversión de la ciudadanía en las ciudades, a través de sistemas cooperativos, a través de participación democrática, a través de la gestión en común del agua, de los transportes, de las viviendas, de las escuelas, en la ciudad, a nivel de la ciudad, a nivel, en consecuencia, de los ciudadanos, que son los que hacen la política. Hay que reoxigenar la política, creando todas las condiciones para que los ciudadanos participen, no simplemente con una delegación de la representación. Es cierto que hoy hay que defender la democracia representativa porque la mataron. No es en los parlamentos donde se hace la política, aunque debería hacerse la política en los parlamentos, sino que ocurre a nivel de los ejecutivos, de los gobiernos y de gobiernos que no son políticos, que son gobiernos privatizados. El poder político está privatizado. No necesariamente sea a nivel de los ministerios de gobierno, sino que en los sujetos fuertes, los sujetos económicos y financieros fuertes. Cuando los gobiernos dicen hay que seguir al mercado, cuando en los programas REDD, que son todos los programas para la lucha contra la desertificación, y los gobiernos dicen ¿qué es lo que hay que permitir a los mercados financieros? Hay que permitirles que inventen nuevos dispositivos financieros que
luego permitan a los gobiernos hacer políticas de reforestación y de lucha contra la desertificación. Esto significa que se privatizó a los gobiernos. Y si se privatiza a los gobiernos, los parlamentos no sirven para nada. Y, por otra parte, nuestros parlamentos. Nadie piensa que la vida política en Italia la decida el Parlamento italiano. Y espero no herir a nadie al pensar, presentando la hipótesis de que ustedes argentinos no piensan que la política, las decisiones, las tome la Cámara de Diputados de la Nación. Espero no haber herido a nadie. Entonces, la política, ¿cómo se hace? Por los procesos de participación a nivel de las comunidades locales que son responsables de los bienes y de los servicios comunes. Y las cooperativas y las mutuales, para mí son los dos instrumentos públicos, no del Estado, que pueden ser los instrumentos de desarrollo. Y voy a ir terminando. Yo estoy en un ámbito universitario, es mi ámbito. Y quiero decir entonces que la otra medida concreta que puede tener un impacto mundial para el futuro de la vida y de la humanidad es que nosotros, como seres humanos, tenemos que recuperar nuestra capacidad de producir sentido. Nos robaron las palabras. Nos robaron las palabras democracia, justicia, amor, participación. Estas palabras ya no significan nada. Se las mercantilizó, se las destruyó. Si nosotros queremos ser comunidades humanas, debemos reapropiarnos del sentido de las palabras. Volver a dar sentido a la palabra libertad, a la palabra justicia, a la palabra amor, a la palabra participación. Se nos robó eso. Hay que recuperar el sentido de las palabras. Esta es una de las mayores y nobles funciones de la universidad y de la escuela en general. Pienso que una de las mayores estrategias que podemos desarrollar para los próximos 20 años es la de las palabras. Recuperar las palabras. Reinventar el sentido de vivir juntos, liberándonos de todas esas esclavitudes en las que se aprisionó el sentido de la vida. Y pienso que como universitarios así habremos hecho un buen trabajo, aun cuando luego no se lo logre. Por lo menos lo habremos tratado. Muchas gracias. Vamos a plantear, siguiendo con lo que planteaba Ricardo, y lo que estamos sosteniendo, que es declaremos ilegal la pobreza, una cuestión para nosotros fundamental desde el punto de vista científico y de suyo sociológico, que es la desmercantilización, desmonetarización y por ende la desfinanciarización de la vida. Es decir, esto de la ruptura fundamental del cálculo cartesiano, del cálculo de la utilidad cartesiana, si nos acordamos, de que todo tiene un precio, todo, si tiene tantos precios, a veces no tiene valor, y evidentemente en esa cotización de la vida se olvida del bien común y de cuestiones fundamentales como es la existencia en un marco donde ya no es el antropocentrismo, sino que es profundamente hacia el biocentrismo, que es lo que estamos presenciando en lo que se llama la tercera modernidad. En esto que los sociólogos han planteado, la tercera modernidad, el biocentrismo irrumpe y nosotros formamos parte de esa comunidad biológica, de esa comunidad de vida, de ese bien común
pero somos una especie más dentro de las otras especies, dentro de lo que se llamaba el reino, ahora se llama los ámbitos tanto vegetal, mineral y demás. En ese marco nosotros rechazamos, como decíamos, la financiarización y la necesidad de tener tanto políticas como planteos hacia bienes comunes donde la cuestión de los servicios públicos, para ir a cuestiones concretas, y el costo de los servicios públicos, que es un tema muy sentido acá en la Argentina. En la Argentina tiene 7 millones de ciudadanos que no acceden al agua potable, para combinar cuestiones macro con cuestiones concretas. En Brasil hay cerca de 30 millones de personas que no acceden al agua potable. Bueno, en Uruguay llega a altos índices, llega hasta el 90% de cobertura de agua potable, siendo esto un derecho humano. Y el problema en la Argentina, como en Brasil, como en México, por ejemplo, que Iztapalapa, que es uno de los distritos de vaga redundancia, Distrito Federal, de una ciudad de 25 millones, hay 3 días o 4 días en una población que sería casi toda más que la provincia de Santa Fe, la gente no accede al agua cada 3 o 4 días por falta de lo que se denomina la escasez social del agua. En ese marco, nosotros creemos que un planteo del bien común y de financiar, de monetarizar la vida y lograr que se haga cargo la colectividad o la comunidad, se requiere que no se cobren más esos impuestos o servicios, y la pregunta es, ¿qué haríamos para sostenerlo? Bueno, debería estar en la estructura tributaria del presupuesto, lo que se llama la presupuestalización pública de los bienes que tiene que recibir la ciudadanía. Es decir, hay lugares que nosotros hemos investigado en la Argentina, municipios, donde no existe, por ejemplo, la factura del agua o la factura del gas. Eso es soportado dentro del presupuesto, en el caso que nos ocupa, del Estado municipal. Quiere decir que esto de llevar el bien común, de demonetarizar, de desfinanciar, fundamentalmente de mercantilizar ante una necesidad tan importante como el derecho humano o el acceso a un derecho social esencial como es la electricidad y el gas, se puede lograr mediante la presupuestalización de determinadas, que se ha hecho en la Argentina, insisto, donde el agua en algunas localidades no llega a la factura y está dentro del presupuesto del Estado municipal respectivo. O sea, hay ejemplos. También hay ejemplos en Venezuela, fundamentalmente con respecto a la participación y lograr un Estado que esté más al servicio del bien común, como por ejemplo las mesas técnicas del agua, que serían situaciones públicas no estatales, entidades públicas no estatalizadas y que responderían a un Estado más del siglo XXI y no del siglo XX, que es lo que evidentemente tenemos que lograr avanzar hacia una estatalidad del siglo XXI, y fundamentalmente hay muchas situaciones públicas no estatales o entidades públicas no estatales que también tenemos que innovar y avanzar, porque muchas veces la estructura típica del Estado no da cuenta o no responde y no da satisfacción a las necesidades del bien común. Esto es uno de los planteos que hacemos siguiendo lo que lo hemos charlado y siguiendo lo que plantea el doctor Ricardo Petela, es dos cuestiones para nosotros que hacen a la lucha contra la financiarización de la vida y la monetarización de la vida, que evidentemente en esa monetarización o en esa financiarización de la vida mucha gente queda afuera, donde como sabemos hay 3.000 millones de pobres y que evidentemente el planeta Tierra se tendría que llamar el planeta de la injusticia, porque más del 40% es pobre. Y 1.000 millones de personas, como sabemos, es indigente. Ahora, en todo esto, lo que nosotros planteamos en este soporte para luchar contra la financiarización, hicimos investigaciones sobre la construcción de subjetividades, es decir, qué siente el sujeto, qué pasa con la pedagogía, qué pasa con el fenómeno de la enseñanza y la pobreza.
Es decir, cuál es la interacción que hay ante un hecho que se ha naturalizado y que debemos deconstruirlo, desmantelarlo y debemos denaturalizarlo y lograr fundamentalmente rupturar. Rupturar porque es así, no solamente que logramos más sensibilización para el bien común, sino que fue así como avanzó la ciencia también. La ruptura con lo dado, la ruptura con lo naturalizado, la ruptura con lo normalizado. En ese sentido, nosotros vemos que en el proceso de enseñanza, cuando hablamos de pedagogía, obviamente nos estamos remitiendo a instrucción, educación, y donde evidentemente somos consecuencia de lo que hemos aprendido, de lo que no hemos aprendido, de los que lo que nos han transmitido como descripción, los que nos han permitido interpretar, los que nos enseñaron y los que nos dejaron de enseñar. Somos un desarrollo desigual y combinado de lo que vimos y dejamos de ver. Es decir, somos bastante una complejidad con respecto al aprendizaje y con respecto a la vida. En ese desarrollo nosotros vemos que los ejes culturales de la pedagogía de la pobreza, que es la que queremos deconstruir, la que queremos desmantelar y denunciar, trabaja sobre 3 ejes fundamentales. ¿Por qué no sigue esto? Ah, perdón, claro, ahí está. Uno es fundamentalmente que nos dicen en 3 dispositivos culturales pedagógicos, y voy a avanzar más allá de la diapositiva. Uno es la confusión entre los conceptos pobre y pobreza y pobre, que se hace una sinonimia. El pobre es víctima de pobreza. No es que la sumatoria de pobres produce pobreza, sino que el pobre es producto de una situación de que podemos dividir en 3 situaciones: acto de pobreza, situación de pobreza y estado de pobreza. En esas 3 categorías sociológicas podemos enmarcar a un ciudadano en esa situación, ya sea de acto, de situación y, lo más grave, de estado de pobreza. En esa categoría a nosotros nos enseñan ese proceso de confusión, de sinonimia entre pobreza y pobre, con lo cual hace que quien es víctima termina siendo, en verdad, productor de pobreza cuando se plantea que la sumatoria de pobres es el que produce el estado social y económico de pobreza. O sea, un dispositivo cultural es la confusión de estos 2 conceptos. El otro concepto es, ya lo dijimos a esto, es fundamentalmente, qué lento que es. Bueno, evidentemente, el otro concepto es el de la culpabilización. En el concepto de la culpabilización, el pobre es culpable y como es culpable, es muy difícil que se lo vea como víctima. Si es culpable, es muy difícil que se lo recupere, porque no es víctima, sino que es autor. Y si es autor, es difícil que se lo recupere para que se lo reconozca como víctima. Con lo cual deriva en un proceso que se llamaría de revictimización. Es culpable porque es pobre y vuelve a ser culpable porque es autor de esa pobreza. En ese proceso de revictimización se da otro elemento más, que es el de lo que podemos llamar el substrato de la economía, de la pobreza y economía neoliberal. El pobre es pobre fundamentalmente por falta de habilidad y capacidad de adaptación, vuelve a ser culpable.
Y por último, el otro dispositivo que hemos encontrado en ese proceso de naturalización y cronificación de la pobreza es que evidentemente hay, conjuntamente con todos estos dispositivos, lo que hace es lograr en la sociedad una suerte de tranquilización de que pobre hubo siempre, pobre y pobreza es lo mismo, y el camino a la limosna, el camino a la caridad está totalmente abierto como la avenida 9 de Julio. ¿Por qué? Porque evidentemente no se ha logrado deconstruir este proceso de empobrecimiento, que es la pobreza, que es un proceso en el sentido económico, social, espiritual y fundamentalmente de no poder encontrar salida sistémica, y en ese marco evidentemente lo que nos encontramos es que hasta ahora la conceptualización que se ha producido es de descripción de la pobreza, pero no de interpretación. Si nosotros hablamos de interpretación, tenemos que hablar de causas, efectos, consecuencias y dar respuesta al por qué y el para qué. Si uno describe, lo único que hace es repetir lo que ve sin ningún elemento creativo a lo que está viendo. Esto es básico en el proceso del conocimiento. Y es mucho lo que se hace de la descripción y muy poco de la interpretación. Y lo que avanza fundamentalmente en este proceso general de legitimar o de naturalizar la pobreza es que se describe. La cuestión es por qué no está en un punto de la agenda pública mundial o de Naciones Unidas. Y por eso estamos luchando porque declaremos ilegal la pobreza, la necesidad de romper con la naturalización, de romper con esta cronificación, y que es posible lograr sacar o lograr que muchos ciudadanos dejen de estar en el estado de pobreza. Porque hay una cuestión que no nos tenemos que olvidar. Cuando se abolió la esclavitud, en Brasil parecía que iba a ser imposible. Recién en 1889 los brasileños abolieron la esclavitud. Los ingleses en 1833. Haití mucho antes. Lástima que después vinieron los franceses a invadirlos. Pero lo que parece imposible, lo que parece siempre utópico, es realizable. El ejemplo de ustedes, las mujeres. Ustedes, hasta 1947 estaban consideradas una capiti diminuti que no podían votar. Recién en el 47 pudieron empezar a votar. Una vergüenza realmente para nosotros los hombres. La homosexualidad hasta 1970 estaba medicalizada y psiquiatrizada. Ahora no. Puede haber algunos planteos de alguna agenda médica estadounidense, pero la diversidad sexual, la ley de matrimonio igualitario y demás, hasta hace poco, hagamos una sistematicidad de estudio, de planteo y epistemológico de la cuestión, estaba medicalizada, estaba totalmente psiquiatrizada. Era hasta Freud, los planteos de Freud eran totalmente de medicalización. En ese sentido, abordo esto para plantear que lo que parece irrealizable, tanto los ejemplos que daba desde el punto de vista médico, yo no soy médico, pero de una sociología de la medicina o de un planteo político, como fue el voto de la mujer en 1947, o haber logrado la jornada de las 8 horas cuando en pleno siglo XIX era imposible. Vayan a decirle a un inglés en la Revolución Industrial en 1808, 1816, 1817, que bajaran la jornada de 12 horas. Y bueno, se bajaron la jornada de 12 horas. Es decir, lo que parece imposible, y hay un montón de ejemplos y de historias en el mundo para sustentar lo que estamos planteando. Y creo que el otro elemento que nos tiene que convocar mucho,
como construcción en la lucha contra la financiarización de la vida y la monetarización es el derecho al debido proyecto. Este derecho al debido proyecto viene con una cuestión que hace a la constitución subjetiva del hombre. El hombre de la Edad Media fue una lucha eterna contra el miedo. El hombre siempre busca la certidumbre, siempre busca ciertas certezas. El hombre de la Edad Media, que vive encantado en pos de la exterioridad, del bosque, de la naturaleza, en una actitud contemplativa, pero dejaba que su pensamiento y sus decisiones estuviera en esa exterioridad, no permitía avanzar tanto. El hombre de la modernidad, para que nos ubiquemos en lo que estamos charlando, el hombre de la modernidad, que en la historia de la humanidad no es nada, lleva 500 años luchando en un proceso aún, si lo seguimos en algo a Martin Heidegger, en algo, no el segundo Heidegger, sino el primero, en luchar por su autonomía, luchar contra el miedo, luchar contra las incertezas y lograr su autonomía de decisión. Su autonomía de decisión. Esa fue la gran ruptura filosófica y epistemológica con la Edad Media. Es decir, antes era muy fácil, desde la exterioridad alguien decidía por mí. El hombre de la modernidad, ya sea la primera, segunda o la tercera modernidad, tenemos la responsabilidad de decidir nosotros, en el libre albedrío, decidir nosotros. Y en ese marco, la lucha por el debido proyecto, del derecho al debido proyecto, hubo dos ítems que marcó ese camino de todo ciudadano de poder proyectarse hacia el futuro, poder eyectarse del presente y poder verse en el futuro. Es muy difícil lo cotidiano, sacando el efecto Titanic, es muy difícil lo cotidiano si un ciudadano, si una ciudadana, si un ser humano no tiene la posibilidad de eyectarse para verse en el futuro, proyectarse hacia un futuro benigno, de igualdad y de condiciones. Este derecho al debido proyecto, de lanzarse a sus libres posibilidades, es lo que marcó también la ruptura con la Edad Media y también el avance del hombre moderno. Pero se ha perdido y eso es lo que hay que lograr recuperar, pero no del pasado, sino que tenemos que recuperarlo desde el futuro, en un proceso que es desde el futuro y no desde el pasado que tenemos que recuperarlo. Porque el pasado hay que respetarlo y hay que aprender mucho del pasado, pero es desde el futuro y de la innovación que va a venir algo nuevo. Y en ese marco, el derecho al debido proyecto, nosotros lo que vemos son dos cuestiones centrales. Una fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el artículo 3, y el otro la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948, el artículo 4, cuando establece este derecho a proyectarse hacia el futuro, a tener el decir un derecho al debido proyecto es mucho más importante, muchísimo más importante que hablar del derecho al progreso. Significa una cuestión profundamente existencial y subjetiva, porque es importante que luchemos por el pan y el agua, es muy, muy importante. Pero es muy importante que no nos quedemos en la lucha solamente del pan y del agua. El hombre es mucho más que el pan y el agua. Es importante, pero no es todo. Y en ese marco yo creo que las universidades tienen un desafío que es cómo logramos personas no solamente comprometidas, estudiantes comprometidos con esto que nosotros estamos planteando, de declaremos ilegal la pobreza, sino de ir a una etapa de interpretación y ya no de descripción de la vida y de las realidades. ¿Y cómo hacemos para recuperar este derecho al debido proyecto? Es muy difícil que haya humana civilización sin proyección. Lo cotidiano
las perezas de lo cotidiano se pueden sobrellevar o trascender si vos tenés la posibilidad mental de proyectarte o eyectarte, diría un gran filósofo existencial. Si no te podés proyectar, si no te podés eyectar, es un presente perpetuo y el camino hacia un profundo consumismo está ahí, porque lo que hay es esto y se acabó acá. Y la posibilidad que entre todos podamos modificar la realidad, ir hacia la declaración ilegal de la pobreza, ir contra la desmonetarización, lograr la desmercantilización de la vida, va a ser muy limitado. Por eso es importante la construcción subjetiva de recuperar desde el futuro esto que estamos llamando el derecho al debido proyecto de todos. Gracias. Eu trabalho no Ministério da Agricultura do Brasil e trabalho também em tempo parcial na Universidade de Brasília com políticas de água e gestão ambiental. Então, vou falar despacio em português. Espero que meu portunhol seja fácil de traduzir. Então, Universidade de Brasília, no Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, vou falar de água e agricultura e perspectivas para o futuro sustentável. Vou usar uma série de constatações para a questão da água. A primeira foi a partir... Desculpa. A primeira constatação é que a oferta global de água na natureza é constante. Entretanto, a quantidade de água utilizada é crescente, pelo menos até o ano 2050, é mais crescente do que o normal. Fiz uma síntese aqui do ciclo hidrológico anual, baseado em 2 cientistas japoneses. Temos o fluxo de água anual de 111 mil quilômetros cúbicos por ano. Os acadêmicos dividiram essa água que vem da precipitação da chuva e da neve, em grande parte pela chuva, em 2 águas de colores diferentes, água azul, água verde. A água azul é a água alvo da gestão dos recursos hídricos, que são águas controladas. Essas águas são controladas pela natureza, são formadas, então, em grande parte de águas verdes. As águas azuis são em 41%, as águas verdes 59%. De certa forma, esta é a condição. Esta condição pode melhorar com a ação do ser humano. Temos a água do escoamento superficial e do escoamento subsuperficial, que forma os recursos de superfície. E parte dessa água alimenta os aquíferos, a água subterrânea. Esta condição mundial tem ainda outras informações sobre a precipitação nos oceanos, a evaporação dos oceanos e a dinâmica de fluxo. O que acontece é que essa água é constante e a população é crescente. Temos 7,3 bilhões de habitantes. Então, no numerador temos uma oferta constante de água, no denominador temos uma população crescente, mas muito mais do que a população crescente é a quantidade de água que eles consomem cada vez maior. No século passado, a população cresceu 3 vezes e o uso da água cresceu 7 vezes. Especialmente por uso de 3 grandes setores. Temos essa água que nos é fornecida pela natureza, essa água que é controlada pelos seres humanos, essa que é controlada pela natureza, e temos, que é a evapotranspiração, e essa água corresponde a 45,500 quilômetros cúbicos por ano, é captada do seu escoamento superficial, que alimenta os rios e a recarga subterrânea, para abastecer as cidades, e retorna em quantidade menor
e pior. E abastece as indústrias e retorna em quantidade menor e pior. Aqui são 10% da água captada, aqui são 20% da água captada e aqui é 70% da água captada. E volta pior também, mas aqui em melhor qualidade e mais bem distribuída ao longo do tempo. Temos, a partir dessa oferta, então, um uso por uma pessoa, média do mundo civilizado, do mundo mais evoluído, que consome em sua casa 200 litros, no consumo dos bens industriais, 428 litros de água, e no consumo, comendo água, consumo de alimentos e da agricultura, 1.430 litros. Se esse valor fosse 1.440, seria 1 litro por minuto. 1 litro de água por minuto consumimos cada um de nós que moramos em Buenos Aires ou em Brasília ou no Rio de Janeiro, cidades de maior porte. Isso corresponde a um valor elevado na produção agrícola. Então, a oferta global de água pela natureza, além de ser crescente em quantidade, também no aspecto de qualidade, a oferta é adequada, mas nós a degradamos antes mesmo que chegue ao solo, com a chuva ácida, com nossas indústrias, com os solos degradados, com a aplicação de venenos, com a basura, o lixo, resíduos sólidos, resíduos líquidos de toda a natureza. Assim, temos uma situação como rio, há cursos de água como esse. Só pode ver a água aqui. Há cursos. A cada dia são lançados 2 milhões de toneladas de esgotos nos corpos hídricos. Esta é a Baía de Guanabara, no Brasil, no Rio de Janeiro, há 5 anos atrás. A terceira constatação é que a oferta de água pela natureza é desigual no tempo e no território. Entretanto, as populações desejam sempre ter águas em quantidade e qualidade onde vivem e onde produzem, mas ela não está lá todo o tempo, nem naqueles mesmos locais onde há muito, sempre há uma repetição, exceto por questões de mudanças climáticas que agora estão alterando em pequena escala. Bom, e temos uma oferta desigual de água no mundo. Por exemplo, no Brasil, no país onde vivo desde criança, há 12% da disponibilidade hídrica do planeta. Esses 12% caem em cima do Brasil verticalmente, mas 6% entram no Brasil horizontalmente pelos rios dos países da América do Sul. Então, temos 18% da quantidade de água renovável anual do planeta. Porém, a oferta de água é desigual. Acá nós temos 550 milímetros por ano. Aqui temos 2.850 milímetros por ano. Então, temos uma situação onde grande parte da água está nesta região, norte, centro-oeste, centro-norte. Fazendo uma escala, a modificação é diária, é horária, mas fazendo uma escala mensal, podemos ver a água em azul. Em janeiro, fevereiro, março, abril, e assim a cada mês. Vemos que grande parte do país não tem água exatamente nos meses de junho, julho, agosto. Começa a chover em setembro, outubro. Assim, temos essa situação. Então, isso mostra que o que é verdadeiro num país grande como esse, o Brasil. A Amazônia sempre tem água ao norte ou ao sul. Ao sul, à direita dos rios ou à esquerda dos rios. À esquerda ou à direita. E acá temos uma única bacia hidrográfica, cuenca, uma única cuenca, com 73,6% do resultado da precipitação.
como água disponível superficial. 2 bacias, 2 cuencas, esta bacia é a maior. Esta com esta, 81% da água brasileira. E mais 3, Amazonas, Tocantins, Paraná, que é mais comum a vocês aqui, 87%. As demais têm 12%. Então, isso mostra como é variável e como é inadequado dizer que o Brasil tem água. O norte brasileiro, a Amazônia brasileira tem, o Araguaia, Tocantins e o Paraná, sim. E eles juntos têm muita água, mas aqueles todos... Então, a quarta constatação é que queremos água para todas as pessoas, para todas as finalidades, todo o tempo, em todos os lugares. É isso que nós queremos. E o Brasil é o país mais urbanizado, praticamente, do mundo, mais do que Estados Unidos. Temos 86% da população vivendo nas cidades brasileiras agora. Só 14% estão no meio rural. É muito difícil isso. Isso é uma tendência mundial. É claro que em condições melhores. Temos, então, um tema complexo que evolui para uma população crescente, até 9 bilhões de habitantes no ano 2050, e que exige um tempo maior. Eu vou tratar de água e agricultura só, e vou falar muito despacio, mas vou falar mais rápido, com algumas imagens, para que possamos cumprir o tempo. As perspectivas para um futuro sustentável. Então, dos usos consultivos, que já falei ainda há pouco, vou repetir aqui somente, estou simplesmente trazendo uma lâmina que mostra que temos 10% da água captada para abastecer as moradias, as cidades, 20% para abastecer a produção industrial e 70% para abastecer a produção de alimentos e agrícola. Como eu já falei, a nossa produção agrícola utiliza grande parte da água, 1 litro de água por minuto só cá. Nós temos mais usos, dá 1,5 litro de água por minuto. Exatamente aí. Por quê? Porque cresceu muito, ao passar dos anos, o consumo de alimentos de origem animal, especialmente que são os que exigem mais águas. Em 1900, no ano 1900, um morador de um país desenvolvido consumia 104 gramas por dia de produtos de origem animal, como carnes de diversos animais, queijos, ovos, leites, cremes e iogurtes. E, no ano 2002, 311, 3 vezes maior. Em 100 anos, cresceu 3 vezes o consumo de alimentos de origem animal, que corresponde a 1.430 litros por dia. Então, 60 litros de água por hora, no total, 1 litro de água por minuto, praticamente. Temos, então, algo que é refletido por essa figura muito bem construída pelo The Economist. Esta é a evolução humana, se continuarmos dessa forma, né? Bom, eu estou escrevendo um artigo sobre essa questão de calorias e água, a relação entre calorias e água. Vemos que cresce muito o uso da água a partir da quantidade de calorias. A Argentina está aqui, o Brasil aqui, entre os dois, aqui está o 33º colocado, 79º colocado. Então, é muita diferença, apesar da diferença ser pequena cá. O recomendado é que uma mulher, o que é observado, e recomendado pela Organização Mundial de Saúde, uma mulher consumir 2.000 calorias, o homem 2.500. Esses países todos, daqui por diante, consomem mais, né? Em média. Isso foi um trabalho feito. E cada caloria é 1 litro, praticamente, a depender de o que você consome. Se você consome alimentos vegetais ou consome alimentos animais. Então, a partir dessas constatações da agricultura,
onde todos querem comer mais. Porém, a área de solos tem reduzido. Em 1961, havia 4.000 metros quadrados produtivos por habitante. No ano 2005, 2.000, a metade. Essa é uma constatação na agricultura. A quarta constatação na agricultura é que há perdas agrícolas e cada vez maiores. As perdas agrícolas ainda na fase produtiva, perda na fazenda, na parcela, no pré-processamento, nos transportes, nos armazenamentos, e a perda já perto do consumidor, na embalagem, no marketing, no desperdício. E as perdas são diferentes entre os países ricos e os países em desenvolvimento. As perdas foram classificadas desde o campo até a mesa, até o garfo. Como se fala garfo? Garfo? Tenedor. Do campo ao tenedor e do consumidor, do produtor ao consumidor. Muitas perdas, da ordem de 30%. E uma constatação atual é que a agricultura atual e a futura, mais ainda, tem que produzir, além de alimentos, fibras, e produzir também energia. Quem tem dinheiro quer abastecer seu carro, seu coche, quer abastecer sua mesa, e quem não tem, cada vez, está ficando numa situação pior. Num planejamento feito ao Brasil para daqui a 20 anos, todas as áreas produtoras de alimentos vão decrescer. E todas as áreas produtoras de energia vão aumentar. Então, cana-de-açúcar e soja vão aumentar, produção de ração vai aumentar, para alimentar os animais que nos alimentam, né? Então, esta é uma situação. E quais as medidas que nós estamos implementando recentemente? Eu tenho grande participação nos planos agrícolas e pecuários, os últimos 2, inclusive um está em vigor, para mudar e tender a uma produtividade maior, com maior tecnologia, redução do preço de alimentos para manter o fornecimento de alimentos para a população com menor quantidade diária. Primeira, são os avanços tecnológicos serem ampliados e serem adotados com maior velocidade. Nós tínhamos, em 1940, um agricultor produzindo para 19 pessoas. Em 2014, um agricultor produzindo para 200 pessoas. Um aumento muito grande de produtividade. Temos que efetuar manejos integrados. Esses manejos integrados estão sendo feitos no Rio Grande do Sul, vizinho à Argentina, em Uruguaiana, e conseguimos grande produtividade de arroz. Há 20 anos, gastávamos 16.000 metros cúbicos de água para produzir 4 toneladas de arroz. Estamos gastando 10.000 metros cúbicos de água por hectare por ano para produzir 10 toneladas de arroz agora. Com cultivares, adequação do solo, escolhendo épocas adequadas de semeadura e controle de doenças, insetos e, principalmente, manejo de água. O terceiro é fazer adubações corretas. Vocês podem ver que o arroz irrigado no Rio Grande do Sul saiu de 4 toneladas para 12 toneladas, com esses níveis de adubação e controle da água. Melhorar o manejo da água, a diferença entre um campo sem o controle e com o controle. E reduzir em todo o país os usos de água para produzir alimentos. A pegada da água, segundo a FAO, do cafezinho que vocês tomaram hoje é de 140 litros, um cafezinho médio. Na área do oeste do estado da Bahia, no Brasil, estamos fazendo uma experiência com a Embrapa, onde reduzimos a necessidade de água para a metade. E elevamos a produtividade. Então, praticamente, isso é o tema que temos que trabalhar. A pegada da maçã. 70 litros para produzir uma maçã de 100 gramas. Este é o que diz a FAO. E as melhorias tecnológicas associadas ao manejo levam, segundo... Isto foi apresentado na Argentina, inclusive no ano passado, eu estive aqui com
a reunião dos ministros da Agricultura das Américas. Com o uso inicial de tecnologia, barramos para 55 litros, com o uso de um primeiro nível tecnológico para 49 litros, segundo nível 30 litros, terceiro nível 28 litros, e depois 24, e chegamos a uma elevada tecnologia com 17 litros, ou seja, 25% dos 70 litros podem ser obtidos com capacitação do agricultor, uso de tecnologia e assistência técnica acompanhada de desenvolvimento e sua capacidade. Então, esses são os fatores principais. Aqui conseguimos um avanço de 11% e aqui os outros 65%. No arroz, no Rio Grande do Sul, o Instituto Rio Grandense do Arroz conseguiu 4 variedades de arroz irrigado e elevou a produtividade para quase 10 mil quilos por hectare. A pegada do arroz, 3.400 litros de água para produzir 1 quilo de arroz. Isto é dito pela... E em Uruguaiana estamos produzindo 1 quilo com 1.200 litros, 35% daquele valor. O trigo irrigado no Brasil. São os estados no Brasil que produzem. São 6 estados que produzem. Desde a média brasileira é 2 toneladas e 600 quilos, ou 2.600 quilos. Mas em Brasília, no Distrito Federal, 7.000 quilos, 3 vezes mais. Irrigado com controle de qualidade, e um trigo diferente. Então, temos que mesclar todos esses grandes conjuntos de fatores para produzir com uma mirada nova, uma nova forma de trabalhar. Estamos tentando, de nossa parte, fazer esse trabalho, inserindo, então, com essa nova mirada, um potencial na agricultura brasileira e América Latina. Por quê? Porque naquela apresentação que houve dos ministros da Agricultura das Américas, em setembro do ano passado, aqui em Buenos Aires, foi verificado que a América Latina e a África é que tem maior potencial ainda de elevação da parte verde, irrigação, ou riego, né? Rego, para aumentar a participação. Esses países, essas regiões já foram grandemente atendidas com o sistema, já são atendidas. E atualmente o grande caminho é aqui. O Brasil tem 30 milhões de hectares de potencial. E nós estamos tentando acelerar esse potencial porque ele tem grande importância. Pois vocês veem que a área plantada brasileira são 65 milhões de hectares, somente 4,5 milhões eram irrigados, eram abastecidos com sistemas de irrigação há 8 anos atrás, e eles produziam 20% do total colhido e arrecadavam 43% da venda de produção. Então, é muito importante ter esse controle, porque reduz também a quantidade de água e também não afeta a qualidade da água. Então, nós temos o interesse de... fizemos um trabalho no país com o Ministério do Planejamento e a Presidência da República e o Ministério da Agricultura e descobrimos a árvore de problemas e achamos a árvore de soluções. E verificamos que havia necessidade de pesquisa e inovação, orientações, assistência técnica, projetos demonstrativos, outras grandes áreas como desenvolvimento de capacidade, especialmente crédito e seguro agrícola favorável à indução à prática da irrigação aos agricultores, porque havia muitas perdas no Brasil, porque hoje temos 1 hectare irrigado para cada 10 hectares plantados. É um índice muito pequeno. Queremos transformar em 1 hectare irrigado para cada 5 plantados, dobrar a capacidade. Então, estamos nesse caminho. Fizemos um acordo de cooperação técnica entre o Ministério da Agricultura, o Ministério do Meio Ambiente, para as questões da água, da outorga e do licenciamento ambiental, 3 ministérios. Eu sou coordenador desse acordo, com 6 temas.
principais, definição de uma política no Congresso, já está pronta, um programa, um conjunto de pagamento por resultados em irrigação, são incentivos à melhor produção, uma regulamentação da água no meio rural com outorga e licenciamentos adequados e implantação de um sistema de informação e centros de referência em agricultura irrigada, ampliação de um programa que existe de produtor de água, para que não haja destruição das águas, e capacitação em manejo e uso eficiente da água na agricultura. E, com isso, introduzimos no Plano Agrícola do ano passado uma série de facilidades, a redução da taxa de juros, interesse, de 7% para 3,5% ao ano, para a aquisição de equipamentos de irrigação, e houve um acréscimo substancial, a implantação em um ano de mais de 300 mil hectares. E o acréscimo dos projetos apresentados pela iniciativa privada. No ano 2011, foram 647 projetos de irrigação. No ano seguinte, com a redução da taxa de juros de 7% para 3,5%, foram 8 mil projetos. No ano seguinte, 10 mil projetos. Esse levantamento ainda não foi concluído, foi do início do ano, já tinha 2.800 projetos. Então, nós tínhamos 20 mil projetos, 21 mil projetos, 20 mil projetos além daqueles, muito acima do que... Este ano, a taxa de juros subiu para 4%, a inflação foi de 0,7%, e os sistemas de irrigação construídos passaram a ter apoio para a infraestrutura de energia, para a transformação da produção na propriedade, para os filhos e mulheres trabalharem produzindo produtos com agregação de valor na propriedade, e também são financiados reservatórios de água a 4% ao ano. É o menor juro que existe no Brasil para qualquer atividade. A situação brasileira desejada para o ano 2030 é elevar a área irrigada, que hoje é de 6 milhões de hectares, para 15 milhões de hectares. Agregar 9 milhões de hectares a esse 19, nós teríamos mais 9. Então, teríamos avançado. Era essa a mensagem que eu queria passar para vocês. Obrigado.